Ok, chicos, vamos a empezar a trabajar nuestra clase del día de hoy. Ya revisamos el sílabo para ver nuestras actividades propuestas en esta semana. Ahora, pues vamos a revisar el tema que tenemos que abordar y es el aprendizaje autónomo. Como yo les he dicho siempre, hay que llegar a una meta, alcanzar un objetivo, y en este caso, el objetivo de esta clase definitivamente es promover un entorno que desarrolle la autonomía, ya que hay que entender que es fundamental para alcanzar una plenitud intelectual, emocional y moral. Imagínense que con un trabajo autónomo, ¿no? La autonomía en sí, su autonomía, usted puede alcanzar a desarrollarse a plenitud intelectual, emocional y moralmente. Entonces, ese es el objetivo propuesto para nuestra clase. Esperemos que al terminarla, pues, en estos 2 días que nos toca trabajar este tema, podamos concluir con la concreción de este objetivo. Entonces, para iniciar un poco, vamos a revisar un antecedente tratando de entender qué es, obviamente, autonomía. ¿Usted me puede explicar, decir, sugerir qué es autonomía? Andrea me acaba de alzar la mano, por favor, dígame. Ya. Autonomía yo lo entiendo como un trabajo independiente que lo realizamos desde la iniciativa propia para alcanzar alguna meta o llegar a un conocimiento. Un trabajo independiente, muy bien, vamos a ir observando lo que luego tenemos como conceptualización para ver si estamos de acuerdo, Andreita, en su definición. ¿Alguien más tiene una definición de lo que es trabajo autónomo? Nos quedamos con la definición de Andrea. ¿Estamos de acuerdo con Andrea entonces? Sí. Ok, gracias por contestar, Alexis. Bien, entonces para comprender un poco más lo que es aprendizaje autónomo, pues vámonos al origen de la palabra, ¿no? La palabra autonomía proviene del griego auto, que significa uno mismo, y nomos, norma. Es, en términos generales, la capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena, o sea, por uno mismo. Nosotros tomamos decisiones en el estudio, decisiones a nivel personal, hay una autonomía absoluta sin ninguna intervención ajena. Eso es una autonomía, hacer algo sin intervención ajena, según el significado de la palabra. Pero obviamente tenemos que ir mucho más allá y vamos a reconocer qué es aprendizaje autónomo en sí. ¿Qué es aprendizaje autónomo? Pues bien, nos habla que es justamente ese proceso autodirigido e independiente de instrucción pedagógica de terceros. Consiste en la facultad para aprender por uno mismo usando los mecanismos necesarios para un correcto aprendizaje, ¿no? Entonces, observamos que el aprendizaje autónomo es esa capacidad de aprender por cuenta propia y de esa capacidad de autogestionarse durante el proceso de desarrollo de la estructura cognitiva, o sea, cuando estamos adquiriendo conocimiento, desarrollando conocimiento, ¿no? Obviamente que sin que haya una necesidad de intervención pedagógica alguna, sino que usted lo hace por su cuenta. Se trata de un aprendizaje que se designa para una propia persona, o sea, usted lo genera. Ese es el aprendizaje autónomo. Bien, ahora, vamos a destacar lo siguiente. Bien, entonces, avanzando en el tema, tenemos que aprender a aprender es lo que tenemos que hacer para convertirnos en aprendices autónomos. ¿Cómo aprendemos a aprender? O sea, buscamos los mecanismos para nosotros generar nuevos aprendizajes sin la intervención de otra persona. O sea, aprendemos a aprender, aprendemos a buscar información, aprendemos a indagar, aprendemos a leer, aprendemos a comprender y todo esto nos permite en algún momento ser aprendices
autónomos o ser estudiantes autónomos. Quien ha aprendido a aprender no necesita ya de alguien que le guíe en el aprendizaje. Se ha convertido en un aprendiz autónomo capaz de aprender por sí mismo, y hay quienes entienden el plan de aprendizaje como un camino para aprender al alumno hacia la autonomía. Imagínense que esto es tan sencillo de generar y de fomentar. Cuando se hace en los primeros años escolares, si una persona aprende a ser organizado, aprende a preparar sus tareas, aprende con responsabilidad a cumplir con las tareas encomendadas, cuando pasa a otro nivel, ya sea secundaria y luego universidad, no se le hace problema. Entonces, es importante desarrollar este tipo de hábitos desde que estamos en los primeros años de estudio. Bueno, eso no quiere decir que ahora no sea posible. Si de pronto usted no ha aprendido a aprender, no ha aprendido a manejar la información por sí solo, no quiere decir que no está a tiempo. Al contrario, justamente de eso se trata la materia de estudios independientes, de poder generar esas situaciones que le permitan de alguna manera tener un acertado mecanismo de aprendizaje y una acertada, obviamente, participación del mismo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es aprender a aprender. Por favor, ahora vamos a generar la información acerca de la naturaleza del aprendizaje. ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje autónomo? ¿De dónde se origina el aprendizaje autónomo? Por favor, Andrea Segura, ¿nos puedes ayudar leyendo? Ya, listo, no hay problema. Naturaleza del aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo o autoaprendizaje es algo intrínseco del ser humano y animal. Incorporarse efectivamente a un entorno o actividad implica aprender reglas, aprender habilidades y mejorar las que ya se poseen. El autoaprendizaje pasa muchas veces inadvertido, pero se evidencia en cosas tan básicas como aprender a jugar. Se aprenden las reglas que se aplican al juego, pero progresivamente nos damos cuenta que las habilidades desarrolladas se pueden aplicar a otras áreas de nuestra existencia. Muchas gracias por tu lectura, Andrea. Muy bien. Bueno, vamos a parafrasear un poco esta diapositiva, ¿no? Estamos hablando de que el aprendizaje autónomo, o denominado también autoaprendizaje, es intrínseco. Cuando hablamos que es intrínseco del ser humano y los animales, hablamos que es interno. O sea, la necesidad te hace buscar esa motivación interna para poder, obviamente, aprender algo, ¿no? Y definitivamente esto te va a implicar de pronto aprender reglas, aprender habilidades y mejorar las que ya posees, porque es algo intrínseco de adentro. La naturaleza del aprendizaje, querer aprender, obviamente, es de adentro. ¿Cuándo empezamos a aprender? No solamente cuando estamos en un espacio como este, que es un espacio educativo, ¿no? Aprendemos a manejarnos en la sociedad, aprendemos a manejarnos dentro de una reunión, aprendemos a manejarnos dentro de un trabajo, así como los animales aprenden a vivir en su hábitat o en su entorno, porque es natural, intrínseco de adentro de cada una de las personas, y en este caso también estamos observando de los animales, ¿no? Definitivamente es tan natural el aprendizaje autónomo que muchas veces pasa inadvertido. Tú no te das cuenta que estás aprendiendo. De pronto has observado muchas veces un juego y no te das cuenta y ya te conoces las reglas. Y así se generan muchas situaciones en la vida en que no te das cuenta que estás aprendiendo, y sin embargo, cuando te das cuenta, pues tienes un autoaprendizaje porque eres parte de una situación, y obviamente hay que en estas situaciones desarrollar a veces sin darnos cuenta las habilidades, destrezas, ¿no? Y estas nos van a permitir, obviamente, trabajar en otras áreas de nuestra existencia, de nuestra vida, como le querramos decir, ¿no? Entonces, dos cosas importantes que tienen que ver con la naturaleza del aprendizaje. Primero, es intrínseco de adentro, una necesidad nata. Y segundo, es muy natural a veces aprender sin darnos cuenta, y esto pasa desapercibido. No buscamos a veces aprender y sin embargo lo hacemos, ¿no? Entonces, esta es la naturaleza del aprendizaje autónomo. Ahora,
No puedo poner la diapositiva. Bien, vamos a revisar en este momento en qué situaciones es deseable o necesario el aprendizaje autónomo. ¿En qué situaciones? Bueno, ¿cuál es la primera situación, Darwin, que nos dice la diapositiva? Aprendizaje autónomo para aprender más. Ok, ¿a qué nos referimos cuando el aprendizaje es autónomo para aprender más? Muy bien, se sabe que en la medida en que el alumno como usted continúe independientemente en sus clases, aprende y experimenta más de lo que le transmitimos directamente. Cuando usted busca de forma independiente más información, eso le va a permitir aprender más. Cuando usted hace eso, está utilizando el aprendizaje autónomo para aprender más, ¿no? Aprendió una estrategia, la aplica, la busca y genera algo más, incluso para otras clases. Entonces, eso es aprendizaje autónomo para aprender más. Alexis, ¿cuál es la siguiente situación deseable o necesaria para el aprendizaje autónomo? Aprendizaje autónomo como preparación para el siguiente nivel escolar. Bien, los estudiantes como ustedes, según los niveles educativos, deben de leer libros, comprenderlos, hacer síntesis, hacer diagramas, hacer esquemas, cuadros de resúmenes, informes, ¿no? Realizar muchas tareas, incluso tareas que les sirven para rendir cuentas de los exámenes que van a tener posteriormente. Cuando usted aplica todas estas situaciones, está generando un aprendizaje autónomo como preparación para el siguiente nivel, porque usted está obviamente preparándose para aprobar algo. Si usted lo hace ahora en este módulo de nivelación, usted va a avanzar y seguramente va a ir a la siguiente instancia, que ya es su año, su primer año sería, ¿no? De su carrera, ¿no? Pero, ¿cómo llegó hasta allá? Pues le sirvieron todas las lecturas, todas las tareas que hizo autónomamente, todos los resúmenes, todos los cuadros, todo le sirvió. Y por eso usted puede hacerlo correctamente. Evelyn, ¿cuál es la siguiente situación deseable o necesaria para el aprendizaje autónomo? Evelyn Calle nos abandonó. Señorita Lisbeth Tiguano, vamos a ver que Evelyn ha dejado encendida la cámara y se ha marchado. Lisbeth Tiguano, ¿nos ayudas, por favor? Aprendizaje autónomo como preparación para el trabajo. Bien, a ver, este aprendizaje como preparación para el trabajo. Entendemos que en la vida laboral actual, moderna, hay muchos cambios, grandes cambios sociales, con la inducción de continuas innovaciones, con los cambios tecnológicos y con la situación del mercado abierto a otras cosas, se exige una adaptación permanente por parte de los trabajadores. Una buena parte debe hacerlo permanentemente por sí mismo mediante lecturas, observación y preguntando. Cuando usted se preparó autónomamente para poder trabajar en un área específica, cuando usted realizó un análisis de alguna situación para trabajar en otra área específica, usted está trabajando aprendizaje autónomo para su trabajo. Cuando usted en el colegio le enseñaron a hacer resúmenes, en la universidad usted hizo síntesis y de pronto la persona que quiere contratarlo le dice también usted elabore una sinopsis de algún tema específico y usted lo puede hacer. Entonces está ahí utilizando esa situación del aprendizaje autónomo de una manera necesaria y deseable, ¿no? Entonces por aquí tenemos 3 aspectos donde se toma en cuenta el aprendizaje autónomo. ¿Cuál es el siguiente? Yanela, ¿nos ayudas, por favor? Sí, profe.
Aprendizaje autónomo para poder responder con las obligaciones de vida ciudadana y la vida privada. Recordemos que es fundamental que se consiga como base, ¿no?, el estudio individual de las personas, porque así puedes responder obviamente en los entornos sociales, en tu vida, dependiendo de cuál ha sido obviamente ese enriquecer tuyo como persona, como ser individual, ¿no? Entonces, ahí tú aplicas en tus obligaciones, en tu vida, en los aspectos sociales, en tu entorno, puedes aplicar lo que has aprendido en tu estudio individual. Tú estás fortalecido, eres una persona culta, manejas yo siempre digo, por cultura general muchos aspectos, y cuando tú te manejas y te mueves en tu entorno, en tu medio, tú lo puedes hacer fluidamente porque eres una persona preparada. ¿Quién te ayudó a prepararte? Tú mismo. ¿Cómo lo hiciste? A través del aprendizaje autónomo. Y luego tenemos, Lady, por favor, ¿nos ayudas? Lady, se nos fue Lady también. Por aquí estaba. Bueno, están muy tímidos hoy día. Voy a decirlo yo. Bueno, el aprendizaje autónomo para hacer más enriquecedor el tiempo libre. Imagínense que también hay aprendizaje autónomo para esto, ya que el aprendizaje autónomo a usted le posibilita organizar adecuadamente su tiempo y entonces usted le va a alcanzar el tiempo para poder hacer valioso su tiempo libre. Y no siempre pasa eso, porque a veces estamos apretados con nuestra agenda, tenemos que entregar trabajos y no nos queda tiempo para compartir, para la familia, para otras situaciones importantes, porque no nos los permite la desorganización. Y el organizar tu tiempo a través del aprendizaje autónomo te permite tener esta libertad, ¿no? Por eso decimos que es más enriquecedor el tiempo libre. Bien, hasta ahí, mis queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? No tenemos preguntas. Bueno, vamos entonces como que a concretar lo que hemos hablado hasta ahora y decimos que el aprendizaje autónomo definitivamente convierte a las personas en autoras de su propio desarrollo, eligiendo caminos y estrategias oportunas y pertinentes para aprender. Cuando tú aprendes, obviamente esto te va a implicar el querer aprender más, indagar más, conocer y saber. Las condiciones como son un propósito personal, situación específica, una posibilidad de aprender hacia y los conocimientos previos del educando, ya que el aprendizaje autónomo te permite desarrollarte a ti solo, por ti mismo, y puedes por eso tener esa libertad de poder hablar porque se mejora tu condición, porque eres una persona preparada, investigas, indagas, estudias, lees, ¿no? Y has desarrollado estrategias que te permiten aprender. Y por ende, obviamente, cuando se te convoque, como cuando Roxana le sabe decir, como conocimiento previo, conoces tal cosa, usted puede opinar porque usted ha revisado información previa, usted ha investigado previamente, usted ha estudiado previamente, usted ha indagado, usted ha querido conocer. Entonces, importantísimo el aprendizaje autónomo. ¿Cuáles son esos componentes básicos del aprendizaje autónomo? Miren que estamos hablando mucho del aprendizaje autónomo y pues el que no sale con autonomía de este curso de nivelación fracasó. Como si no fracasaron ustedes, fracasó el profesor. Porque la idea es que usted pueda ir conociendo cada uno de los componentes, cada una de las situaciones donde se debe dar el aprendizaje autónomo, las formas como se debe dar, las características del estudiante autónomo, para que así usted pueda obviamente responder cómo se quiere en este espacio. Bien, primer componente del aprendizaje autónomo es el saber. El saber conoce el aprendizaje propio, tiene una idea clara de los procesos de aprendizaje correcto, porque conoce, sabe.
El segundo componente es el saber, pero el saber hacer. Aquí, obviamente, el aprendiz o el estudiante aplica prácticamente procedimientos del aprendizaje. Se pretende que los estudiantes desencadenen por sí mismos el aprendizaje que los pueda dirigir correctamente. Entonces, lo que yo sé, luego lo puedo hacer. Y luego está el componente del querer. Estar convencidos de la utilidad de lo que usted está aprendiendo, de un procedimiento, y obviamente querer aplicarlo, eso es el querer hacer, porque nada le sirve si usted sabe, nada le sirve si usted sabe cómo hacer algo si no quiere hacerlo, ¿no? Ustedes deberán estar de tal manera convencidos de la utilidad de todo lo que realizan en el aprendizaje, sin que nadie se los pida, ¿no? Sin que nadie los controle, para poder hacer las cosas de manera autónoma y que se den estos tres componentes, ¿no? Usted sabe el conocimiento, lo va a hacer y lo quiere hacer. Componente indispensable del aprendizaje autónomo. Si uno de estos no existe, no se puede dar un aprendizaje autónomo, son muy necesarios. Así que por eso el estudiante autónomo investiga, indaga, cuestiona, aprende a aprender, porque justamente tiene que generar estos componentes para que pueda hacer aprendizaje autónomo. Y no buscar ayuda a terceros. Luego vamos a tener unas categorizaciones que son básicas del aprendizaje autónomo. Voluntad, querer hacer, planificar lo que voy a hacer. La automotivación es importante que salga de uno mismo. Las estrategias que voy a diseñar, saber trabajar en equipo, pensar crítica y reflexivamente son parte de las categorizaciones indispensables del aprendizaje autónomo. Pero no son únicas, porque estas categorizaciones nos tienen que permitir, después de observarlas, nos observa el cuadro y dice, bueno, sí, hay que aprender a establecer contacto con uno mismo, con cosas e ideas, leer, observar, analizar, ¿no? Yo leo, analizo, reflexiono de lo que estoy revisando, eso es tener contacto con uno mismo, por ende, podemos relacionarlos obviamente con la voluntad que lo estoy haciendo. Luego tenemos el comprender con uno mismo fenómenos y textos, o sea, todo es con uno mismo, establecer con uno mismo ideas, comprender con uno mismo fenómenos, textos que aparecen, plantear por uno mismo acciones y soluciones dentro de nuestra planificación, ejercitar actividades por uno mismo para manejar informaciones mentales y hacer trabajo en equipo mejor, mantener por uno mismo la motivación para activar y para el aprendizaje es lo más importante y básico del aprendizaje autónomo. Bien, se me fueron. ¿Preguntas hasta ahí, queridos estudiantes? No, ninguna de mi parte. De mi parte, no, ninguna. Son estudiantes autónomos, por eso me dicen ninguna profesora, porque son estudiantes autónomos. Bien, ¿cuáles son los fundamentos del aprendizaje autónomo? Odalis Manzano, por favor, ¿nos ayudas leyendo? Sí, fundamentos del aprendizaje autónomo. La información no es conocimiento, debe de ser procesada y codificada para convertirse en el aprendizaje. El aprendizaje autónomo no es arbitrario, se fundamenta en la lógica aplicada al proceso, en el raciocinio, la reflexión y el análisis. Gracias, Odalis. Bien. El primer fundamento, ¿no? Miren lo importante que es el primer fundamento, analicemos. Decimos que la información que recibo, la de pronto la que yo le doy a usted, no es conocimiento. En el momento que yo le doy una información que usted comparto, por ejemplo esto, no es conocimiento. Es conocimiento cuando usted la procesa
la codifica y hasta la decodifica para convertirla en aprendizaje. Esto implica una participación activa de usted, ¿no? Definitivamente debe abandonar ese papel a veces pasivo que tenemos en estos espacios educativos, convirtiéndonos solo en receptores de la información y obviamente no asumimos esa actitud de compromiso firme en la construcción de un nuevo aprendizaje. Entonces, ese es el primer. Bien, entonces la responsabilidad del aprendizaje se traslada principalmente ¿a quién? No al docente, a usted como principal elemento de acción, porque usted es el que lo ejecuta, ¿no? Definitivamente el otro fundamento es que el aprendizaje autónomo no puede ser arbitrario, no se puede obligar. Se da a través de esa aplicación de los procesos que usted razone, reflexione, analice, quiera cambiar, ¿no? Entonces, son fundamentos elementales del aprendizaje autónomo. La pregunta es, mis estudiantes, mientras están escuchando las características, los fundamentos, las categorizaciones del aprendizaje autónomo, se estarán ubicando en una escala entre que son autónomos o no son autónomos, no lo sé. Pero en todo caso, la idea es que usted vaya compartiendo la idea y procesando la información para que la pueda decodificar y pueda convertirse después de este momento en un verdadero estudiante autónomo. Características del aprendizaje autónomo. Aquí tenemos 6 características. Responsabilidad, centrado en el estudio, creativo, automotivador, autodependiente y además de eso, desarrolla capacidades. Bien, vamos a ir analizando cada una de estas, entendiendo un poco que este tipo de características que tiene el aprendizaje autónomo tienen que ser parte del estudiante que está justamente ahora situado en este espacio virtual. Aunque hay otras características del estudiante virtual que ya las veremos luego. Empezamos diciendo que la responsabilidad es algo importante porque usted tiene que demostrar un compromiso en la construcción propia de su aprendizaje. Usted comprometido al desarrollo de su aprendizaje. Obviamente que la clave es que usted tiene que decidir someterse a este proceso, ¿no? Para buscar enriquecer sus conocimientos o adquirir nuevos conocimientos, sean estos de forma teórica, práctica, técnica, y obviamente teniendo usted conciencia del éxito de este aprendizaje si es que usted obviamente pone esfuerzo y entrega para lograr alcanzar por sus propios medios y gestionar también su propio tiempo lo que quiera llegar a entender o a comprender a través del aprendizaje. Luego tenemos la característica que se denomina centrado en el estudio. El maestro, como yo, nos convertimos en un facilitador y siempre estimulador de su aprendizaje. Pero usted juega el papel determinante en el proceso de este aprendizaje, porque usted es el que va a ser el protagonista y el que va a decidir y el que va a autogestionar y el que se va a motivar. Creativo. Debe buscar usted siempre esos medios para diseñar estrategias para enriquecer el aprendizaje, solucionar los problemas que surgen. La creatividad es una de las principales características del aprendizaje creativo, que tiene que ver con el aprendizaje autónomo. Usted se puso de manifiesto cuando en la primera semana yo les envié una tarea que tenía que demostrar la creatividad de ustedes, y ustedes buscaron cómo resolverlo. Y lo hicieron muy bien. Esa es la idea de ser creativo en el aprendizaje autónomo.
También tiene que ser automotivador. Es importantísimo desarrollar esta situación. Entender que el conocimiento nace de usted y no del maestro. Usted tiene que darse la fuerza, las ganas para poder ser motivador de su propio aprendizaje. Autodependiente. Aunque es cierto que a veces nosotros los estudiantes, bueno, ustedes necesitan ayuda, asesoría básica, supervisión, porque es más, por eso estamos aquí. Pero la idea es que usted asuma la responsabilidad de sus tareas, de sus deberes, y solamente gestione con, de pronto, su tutor, su profesor, su facilitador, algunas cosas elementales, pero que usted sea el gestor de sus deberes, de sus tareas, bajo su propia responsabilidad. También está el desarrollo de capacidades, porque obviamente en este espacio usted busca solucionar problemas, desarrollar habilidades como el análisis, la síntesis, la capacidad de trabajar en equipo. Eso es muy importante en este espacio denominado, obviamente, características del aprendizaje autónomo. Lo que revisamos hace un momento tiene que ver con la autonomía en forma general. Ahora vamos a enfocarnos un poquitín en la educación virtual, en ese aprendizaje virtual, autónomo, obviamente. Podemos establecer que la educación virtual también dispone, obviamente, de ese aprendizaje autónomo, porque ayuda al estudiante a que éste sea protagonista de su propio proceso de formación, que obviamente va a permitir que usted, de sujeto pasivo, pase a ser un sujeto activo, capaz de tener autodeterminación para cumplir metas cognitivas y personales. Cuando hablamos de metas cognitivas, hablamos de lo que queremos aprender, comprender, entender, analizar. Y obviamente de metas personales, a dónde queremos alcanzar y llegar con lo que conocemos. Entonces, importantísimo la vinculación del aprendizaje autónomo dentro de este espacio. Es más, usted sabe que tiene tareas autónomas. Hoy mismo leíamos que tiene que hacer un trabajo autónomo, o sea, tiene que revisar información acerca del tema, analizarlo, revisarlo, gestionarlo. Entonces, es importante en este espacio este tipo de aprendizaje. Pero, ¿cómo influye la educación virtual en el aprendizaje autónomo? Por favor, señorita Evelyn Calle, ¿nos ayudas leyendo? El micrófono, Evelyn. ¿Qué pasó? ¿No tiene micrófono, Evelyn? Otra persona que nos ayude leyendo, por favor. Andreita Caterine, gracias. ¿Cómo influye la educación virtual en el aprendizaje autónomo? Su aplicación contribuye a la construcción de un espacio educativo que minimiza las barreras y el aprendizaje, participación y comunicación, además porque permite acceder, adaptar, apropiarse de herramientas que conllevan a innovar nuevos usos de la tecnología y a combinar las modalidades. Gracias. A ver, me encanta la imagen que encontré para colocar aquí, porque así más o menos se siente en este espacio. Cuando nos responden, porque cuando ustedes están, yo pregunto, están callados, yo me siento como que no me quiere, pero ni la computadora, porque no me responden. Pero en todo caso, es cierto que este tipo de aprendizaje virtual debe de minimizar las barreras. En este caso, debería ser más participativo y comunicación. Imagínense, no deberíamos estar cansados porque no fuimos en un bus, no dirigimos a la universidad, un taxi o caminamos, estamos en casa. Y deberíamos tener más participación, ¿no? Además, dentro de la virtualidad, hay muchas herramientas de las cuales usted debe de apropiarse para poder, obviamente,
innovar a través de la tecnología y así poder combinar esta modalidad que es tan compleja, pero que sin embargo es tan real hoy por hoy. Entonces, la influencia de la educación virtual en el aprendizaje autónomo está marcadísima. ¿Ustedes quieren sumar algo más? ¿Cómo se sienten en este espacio? ¿Cómo se sienten en este espacio virtual? ¿Cómo se sienten cómo se han sentido al inicio y cómo están ahora? ¿Ha habido cambios o no ha habido cambios? A ver, vamos. A ver, Caterine. A ver, yo creo que en el ambiente, en el aspecto virtual aquí, las clases que Un poquito estamos más alto, recibiendo. Andreita. ¿Mande? Un poquito más alto. Ya, sí, decía que, bueno, referente a las clases que estamos recibiendo, es bastante cómodo, ¿no? El poder acceder a estar presentes la mayor parte del tiempo, pero para algunos de nosotros sí es a veces un poquito también complejo, porque, bueno, también aparte trabajamos o tenemos otras actividades o equipos o demás personas que he escuchado, ¿no? Entonces, en algunos casos es cómodo, es fácil, nos brinda más libertad, digamos, de más flexibilidad en este tipo de situaciones, pero también sigue siendo un poquito. Andrea, gracias por tu comentario. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, Yanela se animó, yo sé que Yanela se animó. Pues sí, profe, la verdad que esta educación y aprendizaje virtual es muy interesante. Claro que muy diferente a lo presencial. Yo antes estuve presencial hace un buen tiempo, que ahora es súper, súper independiente, pues toca investigar, hacer las cosas solo. Obviamente sí con la guía del tutor. La ventaja es que tú te puedes conectar a las clases desde donde tú puedas. Y obviamente siempre con el espacio. Ya no hay la necesidad, hay que llegue tarde, hay que esto, entonces sí, sí hay una ventaja ahí. De lo que se inició ahora, pues eso les podría comentar. Gracias, Yanela. Definitivamente hay cambios, ¿no? Igual de la primera semana que iniciaron a esta semana, yo sé que se sienten más acomodados. Hay algo que se denomina incertidumbre, así se le llama, a la situación de no saber lo que se espera, lo que viene, ¿verdad? Edgar Morin, justamente en uno de sus libros nos habla sobre esta incertidumbre, pero justamente tenemos que ir develando todas las situaciones problemáticas y asumir este tipo de aprendizaje autónomo nos va a ayudar a fortalecernos como personas, ¿no? Individuales, independientes, y saber, como dijo Yanela, de pronto el horario en la que voy a dar en clase. Sé que lo puedo hacer en cualquier parte de donde esté, pero sé que es a las 4 de la tarde. Y entonces 4 en punto yo estoy conectada. Esa es la idea, ¿no? De poder ir asumiendo las responsabilidades de este espacio. Gracias por sus comentarios, chicas. Bien, ahora vamos a ir viendo. Hace un rato, recuerden, revisamos por aquí, les vuelvo a poner, revisamos las características del aprendizaje autónomo. Ahora vamos a revisar las características del estudiante autónomo en los espacios virtuales. Y vamos a ver cómo podemos ir definiendo a estos estudiantes no autónomos. Entonces,
vamos a pedir la ayuda de ustedes para la lectura, definir metas. Por favor, Jonathan Díaz, ¿nos ayudas leyendo definir metas? Definir metas. Al tratar el tema de las metas, fijaste metas a corto, mediano y largo plazo, con el fin de tener una idea clara de cómo se relacionan tus actividades de estudio de hoy con las acciones que deseas para el futuro. Disculpa, ¿puedes leerlo otro poquito más alto? Es que Ya, pues, ustedes al escuchan tratar mi... el tema de las Ya, al tratar el tema de las metas, fijaste metas a corto, mediano y largo plazo, con el fin de tener una idea clara de cómo se relacionan tus actividades de estudio de hoy con las acciones que desees para el futuro. Bien, gracias. Ok, definir metas. Está claro igual, pero vamos a destacar un poquito más porque necesito que usted esté ubicado en el espacio pertinente y oportuno. Esta característica definitivamente está relacionada directamente con la visión de futuro. Eso, eso que cada persona quiere alcanzar en determinado momento, ¿no? Y la visión de futuro en estos tiempos en el que hay una crisis generalizada en todo sentido, de pronto es algo desmotivante, ¿no? Por lo que en ocasiones hay cierta pasividad e inmovilidad de los estudiantes. Sin embargo, una de las cualidades primarias de los estudiantes autónomos tiene que ser justamente tener metas, porque este es el motor que le va a impulsar a realizar cosas para alcanzar objetivos. Si usted tiene su meta clara, propuesta, increíble. Increíble. La capacidad que tiene el ser humano de ver y verse en el futuro es una cualidad que en el estudiante autónomo se hace superlativa, mucho más grande. Implica hacer una proyección de sí mismo, de pronto buscar hacer conciencia de los recursos, de las limitaciones personales que hay para poder ir alcanzando las metas, salteando problemas o dificultades, ¿no? Porque en los contextos siempre ocurren dificultades y oportunidades, ¿no? En pocas palabras, queridos estudiantes, definir metas tiene que ver con la capacidad de tener una visión acerca del panorama amplio de lo que quiero, de la oferta que hay, de las opciones, de lo que yo puedo ser capaz de alcanzar. Segundo, por favor, otra persona que lea la segunda característica del estudiante autónomo. Yanela, gracias. 2. Planear actividades de aprendizaje para tener la satisfacción del rendimiento académico eficaz al participar en cursos a distancia. Debes tener presente la fecha de entrega de las tareas, la planificación y manejo de tiempo para cumplir con las mismas, a través de la formulación y la determinación del orden de prioridad diaria de tus quehaceres. Podrás decidir cuánto tiempo y cuándo te dedicarás a tus estudios. Gracias, Yanela. A ver, tomar en cuenta qué cosa. Al planear mis actividades, primero los materiales que se necesitan para planear mis actividades, ¿no? para ejecutar, perdón, mis actividades. Tanto lo que se tiene que consultar, obviamente, y obviamente lo que nos proporciona, en este caso, esta modalidad, en este caso, buscamos en la plataforma EBEA. Ya ustedes tienen subidas sus guías ahí, si ustedes han revisado ya se dan cuenta que hay más material. Están las guías metodológicas, donde pueden encontrar toda la información que comparto yo en las diapositivas y algo más todavía, ¿no? Tenemos también que revisar en la cuestión del tiempo, ¿no? Saber qué tiempo se requiere para determinada actividad es muy importante. Así nos alcanza y no nos sentimos frustrados y entregamos un producto de acorde a la actividad pedida o requerida. En este caso sería en la plataforma o por el docente. Esto del tiempo depende mucho de usted, del ritmo suyo, de cómo usted estudie, de cómo usted prepare. Usted sabe que si es difícil manejar la computadora, pues
tómese más tiempo para poder elaborar un trabajo. Si necesita más de 3 o 4 horas, tómeselas. Vaya organizando, vaya gestionando hasta que entienda que a través de esta modalidad cada quien elige cómo tiene que trabajar, ¿no? Pero siempre es importante tomar en cuenta el tiempo y las fechas de entrega de todas las actividades. El espacio con que usted cuenta también para que se desarrolle esto es importantísimo. Si trabajamos con una computadora, si nos conectamos al internet, si vamos a la biblioteca o nos entrevistamos con alguien, todos estos aspectos nos permiten mucho también organizar, planear mejor los recursos y el tiempo. La fecha de entrega de tareas tiene que ser considerada como algo muy importante. Usted tiene que anotar en un calendario visible cuándo va a entregar las tareas para que no se pierda. Y no esté después, por favor, Roxana, habilíteme, por favor, que me equivoqué, que me olvidé, que no lo vi, que aquí lo puse, que no lo recuerdo, ¿no? Usted tiene que aprender a jerarquizar todo, o sea, organizar todo sus actividades, ¿no? A priorizar lo que necesita, ¿no? De esta manera puede obviamente obtener resultados que queremos a mediano plazo. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, ¿nos ayudan, por favor? Cuando nos referimos a saber comunicarnos, ¿a qué nos referimos? Vamos, chicos. Actívense. Ya Yesenia, muchas gracias. Lea. Ya, es saber comunicarse. Como estudiante que prospera, debes saber comunicarte con tus compañeros de estudio y con tus profesores en cuanto a los distintos aspectos de tus cursos. También deberás encontrar la forma de que tus familiares y amigos entiendan qué tienes que hacer para desempeñar bien tus tareas de estudiante. Gracias, Yesenia. Chicos, la comunicación sobre todo es muy importante. Es un enlace, una articulación, un encuentro, sobre todo en estos espacios. A veces podríamos decir, yo los reto a hablar más, no los reto por no hablar, eso es otra cosa, los invito a hablar más, porque es necesario que usted no se sienta solo tampoco, porque hay muchas situaciones dentro de este espacio que necesitan esa deliberación, ese diálogo parlamentario, esa comunicación, ¿no? Y obviamente se requiere mucho entender y comprender el lenguaje que se utiliza en este espacio, aunque son los mismos, porque tenemos los mismos códigos culturales, las mismas normas de intenciones, los sentimientos y las reglas de la sociedad están establecidos aquí, nadie está más, nadie es menos, todos somos iguales y la idea es que todos podamos hablar. Recordemos que el estudiante autónomo es ante todo un buen comunicador, porque se preocupa por hacerse entender, porque pregunta, porque lee, porque opina, porque escucha, ¿no? Porque tiene muchos filtros para luego poder modificar su mensaje. Reconoce el estudiante autónomo a los interlocutores. El estudiante autónomo necesita comunicarse, establecer vínculos con sus compañeros, con el maestro, con la institución, y obviamente esto se da en los canales pertinentes y debería durar durante todo el tiempo del curso, porque no es que somos autónomos y nos aislamos, no, somos autónomos y trabajamos, esa es la idea. ¿Cuál es la siguiente característica, por favor, Lea, del estudiante autónomo en el espacio virtual? Por favor, Lea la quinta. Gracias, Emily. Saber buscar información. Como estudiante a distancia eficaz y autónomo, debes saber navegar en la Internet y en la biblioteca virtual, con la finalidad de identificar recursos de información que posibiliten tus estudios y trabajos. Muchas gracias. Bueno, usted tiene a la mano mucha información, la tiene en la plataforma y es fundamental que usted sepa manejar los espacios también dentro de las fuentes electrónicas, saber navegar en internet,
utilizar la biblioteca virtual de la Universidad Estatal de Bolívar. Sobre todo debe saber utilizar y procesar la información que está disponible en el curso, revisando la plataforma EBEA. Y obviamente también de pronto usted tiene otra información que pueda buscar y compartirla aquí para fortalecer este espacio, pues bienvenido sea. Sabemos que la opción directa es la información que encuentra en línea, pero usted está obligado a buscar también información en medios impresos y también incorporarlo obviamente a sus trabajos y a las discusiones que podemos tener aquí en los espacios virtuales, ¿no? Entonces, por favor, buscar la información también prioritario. Ajá, aquí tenemos algo muy interesante. ¿Cuál es esta característica? Por favor, me ayuda leyendo. A ver, dos estudiantes levantan. Yasmín me lee la número 5 y la siguiente persona que ya se me fue, no sé cuál era, lee la número 6. Saber trabajar en equipo mediante la interacción con tus compañeros de estudio externas y externarás y expresarás el significado de los conceptos acerca de los cuales leas y dialogues apropiándote a ellos e interiorizándolos. Llegarás a comprender tales conceptos por ti mismo. Gracias. Bueno, saber trabajar en equipo. Bien. A pesar de que la mayoría de las actividades se realizan de manera individual, porque sí, muchas usted las hace solo, esto no significa obviamente que usted tenga que estar aislado, no. En este espacio no, porque tenemos tareas individuales, trabajos autónomos y también tenemos trabajos colaborativos, como el que vamos a tener luego o en la próxima clase. Es importante saber que durante este periodo de estudio usted cuenta con el apoyo no solo de sus compañeros, también de la institución, también del maestro, o sea que usted no está solo, aunque sea un estudiante autónomo. El ser estudiante autónomo no es sinónimo de soledad, sino que trabaja es solo, investiga, indaga solo, pero no es que es una persona que no puede compartir con otras, por si acaso, voy aclarando. El aprendizaje, recordemos que es un proceso tanto individual como colectivo, ya que se aprende de los otros y con los otros, con nosotros y con todos. Aunque el encuentro no sea obviamente cara a cara, porque de pronto estamos desde este espacio virtual, esto no significa obviamente que uno no pueda estar en contacto con los compañeros, al contrario, yo sé que ustedes tienen grupos y están trabajando en equipo, y pues justamente es lo que se requiere. Lo importante es valorar cada una de las potencialidades que tiene cada uno de los miembros de los equipos, el intercambio de ideas, el construir juntos para alcanzar una meta. Eso le va a permitir fortalecerse como estudiante autónomo y como parte de un grupo, ¿no? El saber trabajar en equipo significa saber unir esfuerzos, chicos, para lograr un objetivo común. Es aprender también a veces a ser humildes, porque tenemos que aprender a escuchar las críticas y también lo que nos ocurre frente al conocimiento. Y abrirnos también para aprender a conocer y transformar y pensar de manera diferente o ser diferente dependiendo de las circunstancias. ¿Qué tenemos luego? Otra persona nos había alzado la mano. Gracias, Talía. Autoevaluarse. Como lo enuncian los autores de este artículo, la capacidad de ir midiendo el avance personal en un curso programado es una tarea necesaria y de mucha utilidad para el crecimiento personal. Continuamente te evaluarás para detectar los avances relativos a tus metas y los ajustes necesarios para ser más eficaz en tu desempeño como estudiante. Muchísimas gracias. Miren, esta capacidad de podernos mirar de forma autocrítica es la clave y se requiere de mucho valor
de la honestidad con uno mismo, para poder decir, esto no está bien, vamos a mejorarlo, esto lo voy a sacar, estoy equivocado, equivocada, o sea, esa capacidad de mirarse dentro es a veces difícil porque a veces la vanidad y el orgullo no nos lo permite, pero hay que aprender, ¿ya? El estudiante autónomo debe ir desarrollando estrategias que lo lleven a sistematizar de manera pertinente su desempeño. Cuando hablamos de manera pertinente su desempeño y que lo hace sistematizadamente, tenemos que ver cómo va organizando las cosas. Y obviamente que para poder sistematizar su desempeño, tiene que reflexionar permanentemente sobre cada logro o cada meta alcanzada o cada meta que quiere alcanzar, ¿no? De esta manera puede también obviamente reconocer si lo que ha estado haciendo, las estrategias para alcanzar una meta son adecuadas o no adecuadas, pertinentes o no pertinentes, y si puede modificar algo en su quehacer obviamente como estudiante. El estudiante no solo debe de observar obviamente sus logros, también tiene que evaluar sus cambios como persona, como compañero, como miembro de una sociedad. Además, desde el punto de vista ético, tiene que valorar obviamente lo participado, lo actuado, ¿no? Y obviamente ser parte del juego limpio, parte de las estrategias oportunas, del sumar y no del dividir ni del restar. Entonces, importantísimo también. Luego tenemos, ya tranquilos que ya vamos acabando con estas características, son algunas, pero importante tomarlas en cuenta. La toma de decisiones, por favor, ayúdenme leyendo la toma de decisiones. Lisbeth, gracias. Tomar decisiones. Como estudiante autónomo debes actuar. Por ello serás capaz de tomar decisiones respecto a las acciones más importantes, que te proporcionen beneficios y al mismo tiempo sean éticas. Gracias. El tomar decisiones, obviamente, es permitirte a usted resolver problemas o saltear obstáculos que se le van a presentar en la vida diaria. Para resolverlos es importante que usted tenga en consideración lo siguiente. ¿Cuál realmente es el problema y cuáles son las opciones que tienen ustedes para solucionar ese problema? La urgencia de algo, lo benéfico de algo, lo ético de algo, es importante definir. Dentro de la educación a distancia o en línea, el estudiante será protagonista de muchas de las decisiones que tengan que tomar. Aunque obviamente cuando revisamos en literal 5 hablábamos de que estamos apoyados de varias personas, pero la decisión correcta la va a tomar usted. Por eso usted tiene que definir lo urgente, lo benéfico, lo ético, de lo que quiera definir, ¿no? Y por último, ¿qué tenemos? Por favor, me ayuda leyendo. Darwin, gracias. Saber autoobservarse. Como dicen los autores de este artículo, el autoconocimiento es una condición insoslayable para alcanzar una visión estratégica y conocimientos de sí mismo. Esta calidad te permite, como estudiante autónomo, aprovechar las oportunidades para superarte mediante tus estudios a distancia. Gracias, Darwin. Miren, el autoconocimiento es un imperativo para avanzar hacia una meta educativa de la autonomía. Autoobservarse. Esta herramienta, este autoobservarse, es poder aprovechar un espacio, un tiempo con uno mismo para dialogar con quién, con uno mismo, preguntarse uno mismo, responderse uno mismo, ¿no? Es importante poder recapitular los problemas del día, lo que hemos vivido, en lo que nos equivocamos, en qué tarea hicimos mal, por qué no contribuimos, por qué cuando la maestra decía quién quiere leer, opine, no lo hacía nadie, por qué yo no lo hacía. El cuestionarnos sobre nuestras razones por las cuales optamos de una u otra manera para actuar es importante, ¿no? Y obviamente nunca tiene que estar al margen de la ética. A partir de las prácticas de podernos mirar, entender cómo estamos trabajando, es
esa práctica nos permite tener mayor intimidad con nuestro mundo interior y poder tomar unas decisiones más oportunas y pertinentes. El autoconocimiento es una condición insoslayable que tiene que estar siempre presente para alcanzar una visión estratégica de cómo quiero o cómo debo conseguir mejor un conocimiento de mí mismo, de mi persona, ¿no? Cómo podemos ubicarnos mejor en el mundo, es decir, cómo ser con nosotros mismos dentro de un espacio o dentro de un convivir. Esa es la idea de autoobservarse, poder definir todo lo que es pertinente y oportuno para nosotros. Estas son las características entonces fundamentales que tiene el estudiante en los espacios virtuales. Pregunto yo, pero no lo pregunto para que lo responda, sino para que lo analice. ¿Cuántas de estas características usted tiene o cuántas necesita desarrollar? Bueno, solo usted, cuando usted esté en esa autoobservación, podrá responder. Cuando usted esté en esta autoevaluación, usted podrá responder eso. Ahora no me lo responda a mí. Pero sí le invito a que pregunte por qué me cuesta tanto compartir mi criterio, mi opinión en el aula de clases. ¿Por qué no puedo hablar y fluir más? De pronto hay que mejorar esa estrategia comunicativa para poder optimizar este lindo y hermoso personal que está aquí. Bien, un poco concluyendo con el tema, vamos a decir que el aprendizaje autónomo nos hace ser más responsables, creativos, con iniciativa propia y nos ayuda a ser líderes. Miren ustedes. Además, nos permite que interactuemos con otros compañeros mediante el uso de herramientas tecnológicas, que es lo que hacemos aquí, bienvenido sea. Afianzamos nuestros conceptos de un tema ya tratado como lo que es el aprendizaje autónomo y conocimos otros puntos de vista. Nos hace autoevaluarnos sobre las siguientes preguntas. Cada vez que me enfrento a un aprendizaje, ¿por qué? ¿Qué lograré? ¿Cómo me veré? Si esto va con lo que pienso, si es alcanzable, ¿qué espero que logre en mí? O sea, los cambios son preguntas que tienen que estar presentes en el momento de autoevaluarme en este espacio del aprendizaje autónomo. Bien, niñas, niños, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, Alicia. ¿Está claro el tema? Sí. Bien, pero como yo soy una persona desconfiada y a veces tengo dudas, tranquilo que no les voy a tomar evaluación, porque la evaluación la van a hacer a través del trabajo colaborativo, porque ahí van a poder concretar lo que se ha revisado aquí a través de ejemplos y pues va a permitir de alguna manera autoevaluarnos y yo evaluarlos a ustedes también. Entonces, pero como les decía, yo soy desconfiada y yo quiero que mis alumnos aprendan bien, súper bien y mejor. Voy a compartirles un pequeño video para que usted, como que si está incluso medio ya cansado de escuchar a la profesora, porque no creo, porque estamos activados, solo que lo digo por si acasito, nos levantemos y pues estemos más animosos, ¿no? Entonces voy a compartir en este momento el pequeño video. Antes, probablemente pensás que la respuesta es diseñar actividades de clase dinámicas, creativas y retadoras. Y eso es fundamental, pero estas actividades solo son efectivas en la medida en que tus estudiantes sean autónomos aprendiendo. ¿Qué significa ser autónomo aprendiendo? Significa ser más conscientes de las decisiones que se toman, de los conocimientos que se ponen en juego, de las dificultades que enfrentamos para aprender y del modo de superar esas dificultades. Ser autónomo significa entonces autorregular nuestras acciones para aprender. ¿Qué podés hacer en tu clase para desarrollar la autonomía en el aprendizaje? Primero, ser consciente de que es un proceso que no se logra de la noche a la mañana y que implica incorporar algunas estrategias como fomentar en tus estudiantes la responsabilidad de su propio aprendizaje, es decir, que comprendan por qué y para qué están aprendiendo una nueva habilidad o temática. Planificación de los trabajos dentro y fuera del aula utilizando un planificador o agenda.
Utilizar portafolios de aprendizaje que permitan compilar las distintas actividades, productos y, sobre todo, reflexiones de lo que están aprendiendo. Fomentar actividades de reflexión, autoevaluación y coevaluación. Es importante que estas estrategias se vean reflejadas en el trabajo que realizan tus estudiantes, permitiéndoles desarrollar habilidades para que sean más autónomos en su aprendizaje. Déjeme seguir aquí en esto. Hasta aquí la clase el día de hoy. Ya revisamos el video. Espero haber de alguna manera fortalecido la temática, pero vamos ahora a dividir nuestros equipos de trabajo para gestionar las actividades que concluirán obviamente el día viernes. Entonces voy a abrir las salas para que ustedes puedan trabajar en sus equipos y puedan ir avanzando en los temas, ¿no? Y de ahí pues obviamente ya a las 6 de la tarde pues nos despediremos por esta jornada exitosa de trabajo. Dígame, Andrea. Profe, ahorita nos vamos a reunir para hacer el trabajo que nos dijo de la investigación del estudiante independiente, algo así, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bien.